¿Cómo te quedarías si te digo que One Piece siempre ha tenido magia? Y no me refiero a que es una buena serie y causa esa sensación en los demás, que también, sino que a lo largo de la obra y muy sutilmente, Eiichiro Oda poco a poco introdujo la magia en el mundo de One Piece. Todo esto viene a raíz de lo que hemos visto en Egghead, que en el capítulo 1094, ya que nos lleva a hacernos muchísimas preguntas. ¿Realmente este símbolo es, como dice el marine, un símbolo mágico? ¿Cómo es que funciona todo esto? ¿Se trata de un poder que tiene el propio Imusama? Pues todo esto es más importante de lo que parece. Hemos visto en la obra en infinidad de ocasiones cómo las personas podían tener poderes gracias a sus Akuma no Mi, algo que en principio no tendría que ver con la magia y que la propia ciencia podría explicar. Sin embargo, hay muchísimas personas que han dicho que en One Piece absolutamente todo se podía explicar con la ciencia. Sin embargo, amigo, permíteme que te diga que esto no sería así, ya que hemos ido viendo cosas que no tienen ninguna explicación, que están más cerca de lo sobrenatural y... aunque no me creas, como te he dicho antes, en One Piece ya hemos visto este tipo de poder. Claro que, hablando de Saturn y este círculo de aquí, estaríamos hablando de una magia mucho más oscura, y que puede incluso que tenga algún tipo de relación con el personaje de Kurohige. Sin embargo, para entender todo esto, tenemos que ver qué personajes la han utilizado, cómo lo han hecho y sobre todo, ¿tienen algo que ver entre ellas? En este vídeo no solo vas a descubrir qué es lo que la magia puede hacer en el mundo de One Piece, sino que vas a enterarte del propósito de Oda al haber introducido todo esto. Pero antes te pediría rápidamente que te suscribas al canal y actives la campanita en todas para no perderte contenido, ya que eso me ayudaría muchísimo y te lo agradecería de corazón. Para entender todo esto, profundizaremos en el poder místico que utilizan los personajes que os voy a mencionar, y que para colmo no poseen Akuma no Mi para realizar todo esto. Eiichiro Oda introdujo por primera vez la magia entre muchas comillas, y ahora veréis por qué, en el personaje de Django. Este podía manipular las conciencias de los demás a través de la hipnosis, y aunque a día de hoy está muy aceptada e incluso investigada por los científicos para entenderla mejor, antiguamente la categorizaban como magia. Es más, en varios espectáculos de estos, la aparición estelar era la de la hipnosis. Sin embargo, y aunque este personaje es el que abre el telón para todo esto, en realidad no es lo que más se le acerca, y poco a poco iréis viendo que conforme nos acercamos al siguiente personaje, la magia va aumentando, ya que el siguiente en usar un poder sin fruta del diablo es Miss Golden Week. Esta niña también era capaz de hipnotizar y utilizaba la pintura para hacerlo con los demás. Seré breve también con esto porque Oda confirmó no solo que no tiene Akuma no Mi, sino que esta utiliza los colores con esa finalidad, algo que realmente se va acercando a lo que sería la magia, pero de una manera, por supuesto, mucho más sutil. Sin embargo, los dos personajes que vienen ahora sí usan la verdadera magia, y la primera es Madame Charlie. Para el que no lo recuerde porque vive debajo de una cueva o algo así, se trata de la vidente de la isla Gyojin, quien predecía el futuro sin equivocarse jamás, y quien predijo que en un futuro Luffy destruiría la isla Gyojin. Si bien es cierto que esto todavía no se ha cumplido, la mayoría de fanáticos esperamos que tarde o temprano esto suceda, aunque claro, sería por una razón que beneficiaría seguramente a los hombres pez. Como veis, estamos hablando de la primera introducción real y ya no tan sutil de lo que es la magia en el mundo de One Piece. Fue el primer paso donde Oda se atrevió a ir más allá y demostrarnos que no todo tiene una explicación, pero es que hay otro personaje que literalmente es capaz de utilizar brujería, y ese no sería otro que el personaje de Hawkins, conocido literalmente como el mago. Si bien este posee Akuma no Mi, esta lo que hace es darle el poder de generar y controlar paja voluntad, por lo que no tiene nada que ver. Este, independientemente de su fruta, es capaz de
puede leer las cartas, llegando a predecir las posibilidades de victoria, huida, derrota o muerte en batalla. Sus predicciones parecen ser bastante precisas, ya que fue capaz de predecir que él y su tripulación, así como los otros Supernova, no morirían a manos de Kizaru. Sus cartas le permiten también conocer las probabilidades del futuro, como cuando se enfrentó al almirante Kizaru y usó su poder con el fin de averiguar si era el día de su muerte o no, o cuando predijo que Luffy sobreviviría a las heridas que sufrió en Marineford. Además, estas cartas no son cartas cualquiera, sino que son cartas que se utilizan en el tarot, y además, después del salto temporal, este es capaz de sostener estas en el aire, y como os he dicho, esto no tiene nada que ver con su poder de fruta, por lo que entendemos que Ichiro Oda ha ido introduciendo la magia de una manera muy sutil en este manga. Recordemos además que este mangaka no introduce las cosas porque sí, y más si se trata de algo tan importante. Claro, aquí vendría entonces la siguiente pregunta: ¿por qué has mencionado antes a Barba Negra? Pues bueno, ya sabéis qué es lo que yo pienso en realidad sobre este personaje y por qué tiene ese cuerpo tan extraño. Sin embargo, de haber otra posibilidad, es probable que este fuera un experimento como llevamos especulando durante tantos años, pero no un experimento como todos creíamos, y se trataría de un experimento de magia negra, y es por eso que este podría albergar varias personalidades dentro de él, y así también consumir dos Akuma no Mi. La verdad que de ser así la fruta de la oscuridad le quedaría ni pintado. Ahora bien, de ser todo esto cierto, ¿qué pinta exactamente Saturn aquí? Pues bien, como dijo el marine, justo al ver ese círculo, este es un círculo mágico. El poder de la magia oscura en el mundo de One Piece nos abriría un millón de posibilidades a hacer prácticamente lo que Imu quisiera. Porque sí, como bien sabéis, ayer subí un análisis del capítulo 1094, que por cierto te dejaré etiquetado arriba por si lo quieres ver después. Y una de las cosas que digo en el análisis es que veo que Saturn puede que no posea Akuma no Mi, y ese poder se ha otorgado por la fruta de Imu-sama. Pero, ¿y si ese poder no es de una fruta como tal y se trata de magia oscura? Suena una idea de locos ahora mismo, pero si Oda de verdad quiere introducirse de lleno en algo así y nos la va implementando hasta la batalla final, creo que sería una buena historia. Ahora bien, todo esto obviamente es una especulación, pero visto lo visto a lo largo de la serie, no me extrañaría en lo absoluto, aunque la verdad es que hay algo importante que me dejé por comentar ayer, y es la posible relación entre Saturn y Bonnie. Sí, no tiene nada que ver con el vídeo, pero al estar hablando del capítulo de ayer te lo voy a comentar, ya que creo que te puede interesar. Y es que básicamente Saturn cada vez que ve a Bonnie intenta que ésta no muera. Hace unos capítulos dijo que la dejaran en paz porque solo se trataba de una cría, y en este último capítulo del manga se ha dejado atacar por esta como si nada, cuando este la hubiera podido destrozar seguramente en tan solo un segundo. Lo que más me dijo la gente ayer es que podría tratarse de la nieta de Saturn y tendría todo el sentido del mundo. ¿Os imagináis algo así? Recordemos que estos pertenecen a una familia real, ya que Kuma era el antiguo rey del reino Sorbet, y también tendría sentido que su padre o abuelo fuese Saint Jai García Saturn. Es cierto que los apellidos no coinciden en nada, pero también podría ser que el Gorosei, al pertenecer fuera de este mundo, se adaptara a los nombres cogiéndose así nombres de planetas y que significaran mucho más que un simple nombre mortal. La verdad, era solo un pequeño pensamiento que quería comentaros, así que me gustaría leer vuestra opinión en la caja de comentarios. Os dejo dos vídeos para que sigáis entretenidos, no olvidéis suscribiros, compartir y comentar. Un saludo y hasta la próxima.